Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión. Con mucho cariño voy a compartir hoy día esta reflexión sobre la comunicación porque vamos a tener muchos momentos para hacer esto, para conversar, para reflexionar. Y como lo he venido diciendo en todas las sesiones anteriores, una de las grandes posibilidades que tiene el ser humano es de reflexionar. Por eso es que la intención de estos live stream, ¿no es cierto?, estas transmisiones en vivo, es contribuir con un granito de arena a la reflexión. Pienso yo, dado que mi trabajo tiene que ver con los procesos de reflexión del ser humano, pienso yo que en la posibilidad de reflexionar sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos, nos ayuda a poder decidir cómo vivir mejor y cómo optar a un mayor bienestar. Por eso es que seguimos hoy día con el tema de la comunicación. ¿Y por qué? ¿Por qué he propuesto la comunicación y no otros temas, como decía la vez pasada, de psicología más profundo? Es porque en el fondo de todo el tiempo que yo llevo haciendo esto, y quizás no solo del ejercicio profesional, sino que también tiene que ver con el moverse diariamente en ambientes en donde la comunicación es el principal medio que tenemos para interconectarnos con otros y también con nosotros mismos, para darnos cuenta de lo que nos pasa, ¿no es cierto?, para expresarnos. Entonces, pienso yo que la comunicación es una de las dimensiones del funcionamiento del ser humano, por así decirlo, que está profundamente o que podría estar profundamente influenciada por los procesos reflexivos y no al revés. De eso es lo que vamos a conversar hoy día. Que tiene que ver también con la expresión emocional, vamos a verlo en un ratito más, ¿no es cierto? Pero lo que yo planteaba hace un par de sesiones atrás es que estamos muy entrenados para aprender a expresar el lenguaje verbal, ¿no es cierto? Y el lenguaje escrito, es como a lo que más se nos entrena, pero en forma explícita nunca hemos hecho un ejercicio, ¿no es cierto?, de expresión de nosotros mismos o de expresión emocional, no es algo a lo que estamos acostumbrados explícitamente. Por lo tanto, siendo la comunicación un instrumento principalmente, creo yo, de expresión emocional, es para lo que menos en la vida estamos preparados. Por eso que los invito hoy día a esta reflexión sobre la comunicación como el vehículo, ¿no es cierto?, la vía de expresión emocional que tenemos quizás en mucha deficiencia en el desarrollo de esta. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre la comunicación y sobre cómo el mismo hecho de la comunicación influye en cómo nos sentimos, ¿no es cierto? La vez pasada hablábamos de lo que decimos y cómo lo decimos va a influir en cómo otra persona se siente. No es que seamos los causantes, ¿no es cierto?, directos de los estados emocionales de otros, pero sí nuestra forma de comunicarnos va a tener una influencia en cómo se sienten las otras personas y de eso, creo yo, los invito hoy a tener más conciencia sobre ese punto. Primero que nada, la comunicación, ¿no es cierto?, es la vía de expresión de nosotros mismos. Es como el vehículo por excelencia, ¿no es cierto?, de la expresión de nuestra singularidad, de quiénes somos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, todas nuestras posibilidades, por un lado. Y por otro lado también es la vía de interrelación con los demás. Y en ese aspecto tenemos todo un aprendizaje que hacer con respecto a cómo expresar lo que sentimos, ¿no es cierto? Porque estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a que, bueno, en general, por ejemplo, las emociones positivas como la alegría, no tenemos ninguna dificultad en expresarla. De hecho, nos gusta reírnos, nos gusta pasarlo bien, nos gusta divertirnos y nos gusta expresar eso porque la risa en general brota como un mecanismo muy instantáneo de expresión de esa felicidad o de esa alegría o de esa risa o lo chistoso que nos generan las situaciones. Pero en general, todo lo que sea, por ejemplo, la expresión de las emociones negativas como la rabia, como el miedo, tendemos a tener una cierta reserva con respecto a cómo expresarlo. Quizás también porque innatamente traemos ese mecanismo como de reserva frente a la expresión de ciertas emociones por razones obvias, porque en el fondo
también de alguna manera sentimos el efecto que tienen nuestras emociones en otras personas. Tendemos, desde mi experiencia por lo menos, a ocultar, ¿no es cierto?, las emociones negativas como la rabia, por ejemplo, y el miedo también. Las cosas que nos generan miedo tendemos a quedarnos callados con respecto a lo que nos genera miedo, y la rabia en particular, ¿no es cierto?, como una emoción que tiene que ver con el darnos cuenta, ¿no es cierto?, de las cosas, los sucesos, los eventos, las comunicaciones, ¿no es cierto?, que nos traen malestar, ¿no es cierto?, que nos generan dificultad. Y por un lado también la rabia, una emoción muy básica que está instalada en nuestro ser para indicarnos cuando ciertas situaciones nos traen malestar, de alguna manera son situaciones que pasan los límites de nuestra individualidad, ¿no es cierto? Y de alguna manera pienso yo, porque lo he visto también, de que la rabia es una emoción que está como muy desprestigiada culturalmente, como que tendemos a pensar, una, que no hay que sentir rabia, y dos, que no hay que expresar la rabia, y que tenemos muy asociado, ¿no es cierto?, la expresión de la rabia con el enojo, como que rabia y enojo son una misma cosa. Entonces, aquí está un primer diagrama, ¿no es cierto?, para plantearnos el cómo, es decir, la emoción de la rabia, y cuando hablo de la emoción de la rabia la voy a tocar en particular porque es una emoción muy importante y es una emoción que trae también su expresión, ¿no es cierto?, y las formas en que nos damos a entender que sentimos rabia muchas veces nos genera problemas. Entonces, en realidad la primera aproximación a este tema es plantearnos la emoción, ¿no es cierto?, las emociones en general pasan por nuestra conciencia. Sin embargo, la rabia y el miedo son dos emociones mucho más básicas que están instaladas en nuestro sistema para indicarnos cuando algo nos va a, es decir, un estímulo nos va a hacer reaccionar ante algo que tenemos que escapar, ¿no es cierto?, algo que nos da mucho miedo, o algo para lo cual tenemos que defender nuestra propia vida, y eso significa atacar de vuelta, ¿ya? Probablemente en la vida cotidiana, en el quehacer de la vida cotidiana, no nos toca enfrentarnos tanto a situaciones en las que tenemos que atacar de vuelta, ¿no es cierto? Alguna vez nos puede pasar, pero en general no estamos en situaciones en las que nos toca hacer eso. Sin embargo, muchas veces reaccionamos frente a las cosas como que efectivamente tenemos que dar un ataque de vuelta. Entonces, la primera invitación es a que particularmente la emoción de la rabia tenemos que llevarnos primero al plano de poder entender qué es lo que nos genera la rabia, ¿no es cierto? Tenemos que hacernos la primera pregunta, bueno, ¿qué me da rabia de esta situación? Estoy hablando de las situaciones en las que no hay que defender la vida, ¿no es cierto? Estamos hablando de cosas de la vida cotidiana. En el fondo, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué nos genera rabia? A veces pueden ser, efectivamente, cosas que tienen que ver con otros, ¿no es cierto?, con lo que otras personas hacen que nos impactan en nuestra integridad o en nuestro espacio, ¿no es cierto?, en nuestros límites, pero también a veces pueden ser cosas que tienen más que ver con nosotros mismos, con las cosas que nos molestan, que son quizás detalles, ¿no es cierto? A lo mejor somos un poquito particulares, por ejemplo, con la limpieza. Voy a dar el ejemplo de un día de lluvia y hay mucho barro afuera y nuestro hijo de 5 años entra del patio a la casa con los pies embarrados y moja el piso, y a nosotros nos da rabia eso y lo retamos, ¿no es cierto? Y ahí, en esa situación, yo pondría más bien el ejemplo de que ahí tenemos que preguntarnos qué es lo que nos da rabia. Nos da rabia que nuestro hijo, ¿no es cierto?, chiquitito, haya entrado a la casa y haya ensuciado lo que acabamos de limpiar. Pero por otro lado, tenemos que pensar a quién le vamos a expresar esa rabia. Entonces, esta pregunta yo siempre la hago porque me gusta mucho. Y ¿es lo mismo rabia que enojo? Y siempre que la pregunto, surgen las más diversas respuestas. Y en general esas diversas respuestas apuntan, por ejemplo, a que la rabia es como que se asemeja con la ira, así como con la furia, como digamos, como la creencia que hay de que la rabia tiene que ver con la furia de un perro rabioso. Por eso que se le llama rabia a la enfermedad que transmiten los perros. Pero la rabia como una emoción básica está instalada en nuestro sistema para darnos alerta de esas situaciones que nos impactan y que nos vulneran. Por lo tanto,
Rabia es esa emoción, lo que sentimos cuando algo nos hace reaccionar frente a algo que no nos está haciendo bien y que nos genera malestar y que nos hace cuestionar. Por eso que a la rabia tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es lo que nos da rabia? En cambio, disculpen, parece que apreté sin querer la tecla de cancelar video. Y en cambio, enojo, desde mi experiencia, y esto que transmito ahora tiene mucho más que ver con mi experiencia, más que con cosas que he leído, con cosas muy doctas, en realidad se los puedo transmitir solo como cosas teóricas, sino que se los puedo transmitir solo desde mi experiencia clínica y de la comunicación con muchas personas a lo largo de la vida. El enojo, en cambio, es una respuesta en el fondo. La rabia, si bien es cierto, es una reacción primaria, que es donde me siento vulnerado. El enojo ya tiene que ver como con una reacción o como una reacción ante, una respuesta ante la rabia. Por lo tanto, para mí, desde la perspectiva de la comunicación, no son lo mismo. La rabia es lo que yo puedo sentir por X cosas. El enojo es lo que yo hago, es lo que yo hago con la rabia. Y muchas veces esa conexión es inconsciente. Estamos acostumbrados a conectar rabia y enojo al mismo tiempo, por lo tanto nos enojamos. Y desde mi experiencia yo podría llamarle al enojo como es decir, como el juntar nuestra rabia para convertirla en un proyectil para lanzárselo a otra persona. Y aquí tengo un dibujo nuevo en el fondo para ilustrar ese tema. La rabia la sentimos en el cuerpo, ¿no es cierto? Se nos acelera el corazón, sentimos que nos respiramos rápido, como una reacción frente a un evento que nos causa una reacción de molestia, ¿no es cierto? Como algo que nos impacta. Sin embargo, el enojo significa transformar esa rabia en un vehículo, es decir, en un proyectil que voy a lanzar hacia otra persona. Ya en este caso estoy mostrando, ¿no es cierto?, el niño a quien le llega esta expresión de enojo. ¿Y qué es lo que le pasa al niño cuando hay esta expresión de enojo? Lo primero que va a suceder es que se va a asustar, ¿no es cierto? Y va a sentir el impacto, ¿no es cierto?, de esta ola emocional que viene del enojo expresado por un adulto. Sin embargo, como yo planteaba antes, no necesariamente la rabia tenemos que transformarla en un proyectil, ¿no es cierto? El primer punto para trabajar la rabia tiene que ver con buscar, ¿no es cierto?, preguntarnos qué nos genera rabia. Y eso probablemente va a implicar tomarnos un tiempo para pensar. Bueno, insisto, estoy hablando de situaciones de la vida cotidiana, de la comunicación, en las que no tenemos que dar un golpe y atacar de vuelta para defender nuestra vida, sino que son situaciones de la comunicación. Por lo tanto, este proyectil, ¿no es cierto?, la idea es en el fondo reflexionar sobre qué necesitamos hacer con esa rabia. Puede ser que digamos, ya, me genera rabia esta situación, esta conversación que tuve con esta persona o esta acción que hizo esta otra persona que a mí me impactó y me vulneró en mi integridad. Eso puede querer decir muchas cosas, particularmente cuando estamos hablando de vínculos cercanos con quienes tenemos una, ¿no es cierto?, de conversación, es donde podemos entrar en conversación. Y cuando digo esto, lo digo muy responsablemente desde el punto de vista de que estoy proponiendo esto para que todos reflexionemos sobre cómo expresamos la emoción de la rabia y si esa emoción efectivamente nos sirve finalmente para resolver el tema que tenemos con la otra persona. Antiguamente di el ejemplo del hijo, ¿no es cierto?, que deja la mochila en el pasillo y nuestra primera reacción es retarlo y descalificar, ¿no es cierto?, y decirle unas buenas palabrotas muy, muy duras para tratarlo. Y en otro ámbito también podemos tener, ¿no es cierto?, la situación en la que efectivamente vamos donde esa persona y le decimos, hijo, mira, ¿sabes qué? Me acabo de tropezar en el pasillo con tu mochila, por favor, la puedes dejar en tu pieza y acordarte de eso para que no me vuelva a pasar. Muchas veces uno toma esa situación de molestia como un todo, es decir, como que al final me molesta todo de la otra persona y voy a estar en este enojo, ¿no es cierto?, que implica
tener una actitud de enojo hacia la otra persona. Bueno, particularmente con los niños generalmente no entienden eso. Para los niños las cosas pasan muy rápido y no van a entender un adulto que está enojado y que se mantiene enojado por una cosa pequeña en realidad. Entonces, por eso que yo creo que es importante el tomar conciencia de esta expresión y poder reflexionarla para, en la comunicación, buscar las formas de resolver los temas que se nos presentan con los demás. Como dije antes, la rabia, ¿no es cierto?, convertida en enojo es un proyectil que vamos a lanzar hacia otros. Y a veces puede ser literal, físico, es decir, podemos efectivamente disponernos a atacar, efectivamente asestando un golpe. Y también puede ser literal emocional cuando usamos, ¿no es cierto?, la palabra para descalificar a otra persona, para criticarla, para usar el sarcasmo, ¿no es cierto?, para etiquetar, para ponerle nombre o descalificatorios a las personas como tonto, flojo, etcétera. También y también para la indiferencia. Particularmente con los niños, este punto es importante porque los niños tampoco van a entender un adulto que está enojado por X cosa que es indiferente. Habitualmente eso se va a sentir como distancia emocional y va a ser difícil de entender. Por eso que en este primer abordaje, ¿no es cierto?, de la rabia, creo yo que es importante invitarlos a reflexionar sobre esta emoción tan básica y tan importante que está en nuestras vidas por algo. No es que sea algo negativo, si bien es una emoción que se siente en el cuerpo como una urgencia, como algo que queremos en realidad hacer algo al respecto. Muchas veces la rabia nos la guardamos, no decimos lo que necesitamos resolver con otra persona, quizás muchas veces al revés. En el momento, ¿no es cierto?, en que estamos con rabia, como aparece en este dibujo acá, ¿no es cierto?, voy a lanzar nomás lo que siento y lo que pienso, y aquí puede haber un adulto, no solamente un niño, ¿no es cierto?, y voy simplemente en el momento en que estoy más en rojo, ¿no es cierto?, como sale este dibujo acá donde estoy con mi corazón, ¿no es cierto?, esto a modo de enseñanza, solamente con todo mi cuerpo en el estado de alerta por la rabia, es el momento en que voy a decir las cosas que probablemente cuando lo pienso en un ratito más y reflexiono, me arrepiento de las cosas que dije porque no era lo que yo quería decir y probablemente me doy cuenta que no era la forma en que yo tenía que conversar con la otra persona para resolver el tema que me complica. Entonces, este granito de arena para salvar la emoción de la rabia, ponerla donde tiene que ir, que es dentro de nosotros, para que la reflexionemos y para que la trabajemos en pos de resolver, poder comunicarnos con otra persona y arreglar las cosas que nos complican, de manera que no se nos convierta en una situación en la que tenemos miedo y rabia al mismo tiempo. Eso pasa también con los niños, como que no nos damos cuenta al final de que el guardarnos, ¿no es cierto?, la rabia o también expresarla de una manera violenta como proyectil hacia otros, nos va a generar problemas en las relaciones, claramente. No es lo mismo estar cómodo en una situación de tranquilidad con quien yo me puedo expresar tranquilamente y estar en una situación en la que hay una incomodidad y hay un rencor, ¿no es cierto?, por situaciones que se han ido acumulando. Por eso que los invito a esta reflexión hoy día, a pensar con ustedes mismos dónde se generan esas rabias, cuáles son sus motivos, ¿no es cierto? Y a la luz de esa reflexión vamos a poder ir sopesando si es algo que necesita expresarse para resolver algo con alguien, si necesito guardármela conmigo para ver cómo la puedo entender y finalmente poder permitir la expresión cuando es necesario para efectivamente liberarla, resolver, conversar, comunicarnos y estar más tranquilos. Los invito nuevamente, el jueves vamos a continuar con temas relacionados con la comunicación. Yo les había ofrecido en algún momento que si había temas que me los quisieran plantear, yo los iba a ir preparando. Hay una persona que ya me pidió un tema en particular que va a ir más adelante, una vez que cerremos este ciclo de la comunicación, que probablemente no lo vamos a cerrar nunca en un sentido así como literal, porque la comunicación lo es todo, en el fondo lo influye todo.
Así que bueno, los invito nuevamente el jueves a las 2 de la tarde a otro capítulo en vivo sobre comunicación y temas de la vida de los seres humanos, que es tan importante, particularmente en este tiempo en que vivimos esta cuarentena, sesentena diría yo, que ya se convierte en eso, y los temas se vuelven candentes. La comunicación se vuelve un tema candente, la convivencia también, y entonces aportar con un granito de arena para ir contribuyendo a que esta comunicación sea cada día mejor y que la hagamos también conscientemente. Voy a saludar a quienes están conmigo. Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola, Ceci. Hola, Carlos. Les mando un abrazo a todos. Hola, Antonia. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarme. En todo caso, si se lo han perdido, este pequeño live stream, lo pueden buscar en la página, va a estar en el sitio web de la página de Facebook. Así que los invito el jueves y los invito también a compartir este video si piensan que alguien le puede ayudar y le puede servir. Obviamente que no lo mandemos como una indirecta, decir, oye, te lo tiro porque pienso que tiene una persona que demuestra, es muy enojona y quiero que, sino que démoslo como un cariño, es decir, compartámoslo quizás en privado con alguien con quien queramos en conjunto tratar. A veces hay temas que tenemos, las dos personas tenemos dificultad para expresar la rabia como una emoción básica de una manera tranquila. Entonces los invito a compartir cuando sientan que va a ser algo positivo. Les mando un gran abrazo. Nos vemos el jueves en esta misma hora y en este mismo espacio. Muchos cariños a todos, cuídense y que estén muy tranquilos en esta cuarentena.